Bueno, hoy vamos a trabajar acerca de las ecuaciones diferenciales de orden superior y vamos a conocer un método de solución llamado método de reducción de orden. Pero, ¿qué son las ecuaciones diferenciales de orden superior? Son aquellas ecuaciones diferenciales que no están limitadas a su primera derivada, sino que pueden contener una segunda, una tercera, una cuarta y así sucesivamente. Para ello, nosotros vamos a trabajar el método de reducción de orden para solucionar las ecuaciones diferenciales que tengan una estructura específica, como ya habíamos trabajado en el primer seguimiento, con la ley de primer orden. Para ello, primero lo que vamos a hacer es proceder a mostrar la estructura que contiene para poder solucionar la ecuación diferencial por este método. Para ello, esta sería la estructura de método de reducción de orden. Si se dan cuenta, vamos a trabajar ya con segundas derivadas. Y también se podrá dar cuenta que aquí me aparece un Y1. ¿Qué significa ese Y1? Ese Y1 significa que es una solución conocida, que eso nos lo da el ejercicio. Necesariamente para utilizar este método nos tienen que dar una solución conocida, ¿vale? Entonces, también se podrán dar cuenta que está igual a 0. En ecuaciones diferenciales de orden superior vamos a trabajar ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas. ¿Qué quiere decir homogéneas? Y es que mi ecuación diferencial está igual a 0. Y cuando son no homogéneas es que hay alguna función o algún valor que está igualada a mi ecuación diferencial. Entonces, para ello, a nosotros nos van a entregar normalmente las ecuaciones de la siguiente forma, ¿vale? En donde nosotros tenemos que hacer que cumplir, no tenemos que hacer cumplir la estructura específica para poder utilizar el método de reducción de orden. Para ello vemos que o identificamos nuestra segunda derivada siempre está sola y eso es lo que nosotros debemos aplicar y así poder identificar cuál es nuestro p de x y nuestro q de x. Para ello nosotros lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación entre a1x, ¿cierto? Si nosotros dividimos toda mi ecuación entre a1x, me va a quedar simplemente como la forma en que me lo exige para resolver la ecuación diferencial por el método de reducción de orden. En donde esto sería mi p de x, que es lo que acompaña a mi primera derivada, y esto sería mi q de x. Tengan en cuenta que deben tomar también el signo, ¿vale? No importa si es positivo o negativo, también lo deben tomar. Como les decía, este sería nuestro p de x, lo que acompaña nuestra y', y este sería nuestro q de x, que es lo que acompaña la y normal. Ahora, ¿cómo se resuelven este tipo de ecuaciones? Para ello nosotros vamos a utilizar una fórmula, ¿vale? En donde nuestra fórmula va a estar dada por una segunda solución, ¿cierto? En donde vamos a multiplicarle una función con respecto a x, un b de x, en este caso la llamo así, por nuestra solución conocida, ¿vale? ¿Y con qué fin hacemos esto? Y es que nuestra solución general o nuestra solución homogénea está dada por una constante 1 que me multiplica mi solución ya conocida, ¿verdad? Más una constante 2 que me va a multiplicar mi segunda solución. Entonces, para nosotros resolver este ejercicio y tener nuestra solución general o solución homogénea, primero lo que debemos hacer es hallar nuestra segunda solución a partir de esta fórmula. ¿Cómo hacemos esto? Primero vamos a proceder a demostrar lo que sería de dónde sale esa segunda solución, ya que se trabaja muchas veces lo que sería la fórmula, y eso es lo que vamos a hacer, a demostrar de dónde sale esa fórmula. Entonces, recuerden, a nosotros nos dan una ecuación diferencial y digamos que tiene esta estructura, que sería la del método de reducción de orden. Claro está, nos dan una solución conocida. Ahora, cuando yo digo que es una solución conocida, quiere decir que al yo introducir mi ecuación diferencial, la solución conocida, me tiene que dar una igualdad. Entonces, ya vemos esta una ecuación 1 en la cual yo meto mi solución conocida en la ecuación diferencial, quedándome de esta forma. Y ahora, como les venía diciendo, para hallar nuestra segunda solución tenemos que encontrar una función b de x que tal que me multiplique mi solución conocida, me dé mi segunda solución, ¿vale? Entonces, para ello, como yo digo que es una solución también de esa ecuación diferencial, yo también puedo meter esta solución en mi ecuación diferencial, quedándome de la siguiente forma, ¿vale? Como lo muestra acá.
Ahora, para yo poder introducir esto o encontrar mi solución número 2, lo que yo voy a hacer es proceder a derivar las veces que sea necesario, como me lo muestre en esta ecuación diferencial. Si se dan cuenta, tengo que derivar hasta su segundo grado. Entonces, voy a proceder a derivar, en este caso son dos funciones con respecto a x, voy a derivar la derivada de un producto, me da este resultado, y si vuelvo a derivar eso, me va a dar este resultado. Si vemos, hay dos términos que se pueden operar, en este caso son estos dos que estoy señalando, ¿vale? Para que se me pueda reducir un poco más y me quede de esta forma mi segunda derivada a esa solución. Luego lo que vamos a hacer es introducir esta segunda solución en nuestra ecuación número 2, ¿vale? Todas las derivadas las introducimos en nuestra ecuación número 2, quedándonos de la siguiente forma, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es distribuir lo que sería la p. Recuerden que todo está en función de x. Ahí le quité los paréntesis de las x porque ya sabemos que todo está en función de x. Entonces voy a proceder a distribuir la p y me va a quedar de la siguiente forma, ¿vale? Veo que puedo hacer para reducir mi ecuación y poder trabajar mejor. Y en este caso lo que podemos ver es que podemos sacar factor común de las b solas. En este caso tenemos b acá, tenemos una b acá y otra b acá. Si yo le saco el factor común de la b a esos términos, me va a quedar de la siguiente forma y si se dan cuenta, este término que yo tengo acá sería mi ecuación número 1, ¿vale? Son idénticas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que este valor de la ecuación diferencial tiene un valor de 0. Entonces todo este término se me va a eliminar, ¿vale? Todo este término se me va y así podré trabajar mejor ya que se me reducieron muchísimo los términos, quedándome solamente la ecuación diferencial a trabajar, que sería esta, ¿vale? Entonces, recapitulemos. Lo que nosotros hicimos es intentar encontrar la segunda solución, que es lo que nosotros necesitamos, y para ello vamos a depender de una función de x que va a multiplicar a la solución ya conocida. Lo que estamos haciendo es prácticamente encontrar esa función b de x para introducirla dentro de mi fórmula de y2, para así tener una fórmula ya clara de cómo sería encontrar la segunda solución y poder introducirlo en mi solución general, que sería la solución homogénea. Entonces, ya una vez hecho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Lo que nosotros, bueno, esto es era lo que tenemos, lo que nosotros vamos a hacer es, como no hemos trabajado nunca ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿cierto? Simplemente hemos trabajado de primer orden, vamos a hacer lo que sería una sustitución simple, en el que yo llamo u como b', ¿verdad? Y u' lo llamo como b', ¿vale? Al yo hacer esta sustitución simple, lo que estoy haciendo es poner mi ecuación diferencial de tal forma que yo tenga mis conocimientos básicos acerca de primer orden y poder trabajarlo con esos conocimientos. Ya que si se dan cuenta, tenía un b', no puedo trabajarlo de esa manera. Para ello, entonces, utilizo mi sustitución simple. Entonces, llegados a este punto, vemos que podemos reducir o intentar resolver esta ecuación diferencial por variables separables. Si nos damos cuenta, yo puedo separar los términos de la u y de la y simplemente sacando un factor común, ¿vale? Entonces, si yo saco un factor común, también recordemos que tener u' es lo mismo que tener du sobre dx. Sabiendo todo esto, nosotros reemplazamos lo que es u', que sería du sobre dx, y procedemos a sacar el factor común que les había comentado, de la u. Ahora, vemos o es notable que es una ecuación diferencial de variables separables. Simplemente me tengo que deshacer de este término, que es el que está multiplicando mis dos respectivos diferenciales. Para ello, yo lo que voy a hacer es pasar este término que tengo en el otro lado de la igualdad, lo voy a pasar al otro lado, quedándome como negativo, y así poder dividir toda mi ecuación diferencial entre y1. Si yo divido toda mi ecuación diferencial entre y1, vemos que este término se me logra ir y algún que otro término se me cancela en el otro lado de la igualdad.
En este caso me va a quedar de la siguiente forma, ya una vez dejado mis diferenciales libres. Entonces, como les decía, esta es una ecuación diferencial de variable separable. ¿Y qué era lo que nosotros tenemos que hacer en ecuaciones diferenciales de variables separables? Era que tenemos que separar los términos con sus respectivos diferenciales para proceder a integrar y eliminar ese diferencial. Para ello, lo que vamos a hacer es simplemente, aquí tengo mi ecuación, o era lo que teníamos, paso mi u a dividir y mi dx pasaría a multiplicar todo este término que tengo acá. Entonces, yo voy a proceder a lo que sería integrar. Sabemos que la integral de un du sobre u me va a dar un logaritmo natural de u. Y que sabemos que si tengo un y' sobre y1, quiere decir que es como si yo tuviera un db sobre b. Quiere decir que también me va a dar un logaritmo natural. Entonces, al resolver nuestras integrales, nos va a surgir el logaritmo natural de y1, que era lo que les estaba comentando. ¿Qué pasa con esta integral? ¿Por qué no se pudo resolver? Simplemente porque ese p de x me lo da mi ecuación diferencial. Y yo como no sé qué valor tiene, no puedo proceder a resolverla. Entonces queda indicada. ¿Vale? Ahora, tengo logaritmos naturales. Como yo hacía en el primer segmento para eliminar aquellos logaritmos naturales, para poder encontrar o despejar bien el valor que necesito de la función. Para ello lo que nosotros vamos a hacer es simplemente elevar todo al Euler, toda mi ecuación en Euler, tanto de un lado como del otro. Al yo elevarlo a exponencial como el Euler, lo que hago es eliminar el logaritmo natural de este lado y utilizando propiedades de potenciación, yo puedo separar este Euler, porque mis términos en el exponente están sumados, por este caso restando. Me va a quedar de la siguiente forma, en donde me va a quedar de igual base, pero multiplicando. Y ahora sí, utilizando una propiedad de los logaritmos naturales, este menos 2 yo lo puedo pasar de forma exponencial al y1. ¿Vale? Y ahí sí puedo eliminar mi Euler con mi logaritmo natural. Recuerden que este término tengo que dejarlo quieto porque no puedo resolver esa integral todavía. Entonces, me va quedando la forma de mi ecuación de esta forma, o mi solución a encontrar mi función de b de x. Ahora, ya una vez dejado el término de esta forma, lo que nosotros vamos a hacer es devolver a nuestros términos originales. Recordemos que nosotros hicimos la sustitución de que u era igual a b', ¿verdad? Y que u' era igual a b'. En este caso solo tenemos la u, solo reemplazamos el b', ¿vale? Quedándonos de esta forma. Ahora, yo lo que necesitaba era encontrar el b de x, yo no necesito el b'. Para ello, recordemos que tener un b' es lo mismo que tener db sobre dx. ¿Por qué sobre dx? Porque estoy trabajando con funciones con respecto a x. Entonces, como esto es lo mismo, yo lo que hago es reemplazarlo en mi ecuación que tengo de esta forma y voy a proceder a integrar otra vez para eliminar otra vez ese respectivo diferencial de b y que me dé mi b de x. Al yo volver a integrar, ¿vale? Me va a quedar la b y esta integral todavía no la puedo resolver. Por tal motivo, como les decía, que este p de x todavía no lo tengo y no puedo proceder a realizar esa integral. Entonces, esa sería la función b de x que necesito para multiplicar mi solución conocida y que me dé mi segunda solución. ¿Vale? Entonces, aquí está nuestra fórmula, que sería b de x por y1 de x. Simplemente reemplazo que es b de x y me va a quedar de esta forma. Esta sería la fórmula que nosotros utilicemos para hallar nuestra segunda solución. ¿Vale? Esta sería la segunda fórmula. La fórmula a utilizar para hallar nuestra segunda solución. ¿Con qué fin hacemos esto? Simplemente es para que nos quede un poco más sencilla resolver nuestra ecuación diferencial por el método de reducción de orden. Recordemos que la solución homogénea está dada por un C1 que multiplica la solución conocida más un C2 que multiplica a mi segunda solución. Cuando nosotros realicemos
la fórmula y tengamos el valor de nuestra segunda solución, simplemente lo tendremos que meter en esta solución homogénea o solución general para terminar para finalizar el ejercicio. Ahora, como ya demostramos de dónde sale la fórmula, la famosa fórmula de la segunda solución, lo que vamos a hacer es proceder a realizar un ejercicio para que vean un poco más de cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales. Como ya habíamos comentado, nosotros vamos a proceder a resolver un ejercicio de tal manera que vean cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales de orden superior por el método de reducción de orden. En este caso tenemos esta ecuación diferencial en donde nos entregan una solución conocida, ¿vale? Nos dan una solución conocida que sería el Euler a la X y vemos que esta ecuación diferencial yo la puedo transformar al método de reducción de orden. ¿Por qué? Porque cumple las condiciones con que Y1, o bueno, que el ejercicio me dé la solución conocida, y yo puedo transformar esta ecuación diferencial de tal manera que me quede de la siguiente forma. Y' más un p de x que me va a multiplicar al y' más u de x que me va a multiplicar una y igual a 0. Cabe destacar que también es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, ¿cómo logro obtener esta estructura? Simplemente lo que yo voy a hacer es dividir toda mi ecuación diferencial entre x menos 1 para que me quede como la estructura del método de reducción de orden y proceder a hacerlo por ese método. Entonces, voy a dividir toda mi ecuación diferencial entre x menos 1 de tal manera que me va a quedar así. Me va a quedar menos x sobre x menos 1, ¿verdad? Por y' más y sobre x menos 1 igual a 0, ¿vale? Ya con hacer esa división, o sea, dividir toda mi ecuación diferencial entre x menos 1, estoy dejando de la forma que me lo exige mi método de reducción de orden. Entonces, si nos damos cuenta, el p de x es todo lo que está multiplicando el y'. En este caso hay que tomarlo siempre con todo y signo. Recuerden eso. Y nuestro q de x sería 1 sobre x menos 1, que es lo que acompaña a mi y. Entonces, ya he identificado esos parámetros, yo voy a proceder a copiar lo que sería la fórmula que acabamos de demostrar, que sería para la segunda solución, que es la que nosotros necesitamos. Entonces, mi segunda solución está dada por una solución conocida que me va a multiplicar la integral de Euler elevada a la menos integral de p de x por dx, todo esto sobre mi solución conocida al cuadrado y su integral del dx. Ahora, ya identifiqué cuál era mi p de x. Nuestro p de x es igual a menos x sobre x menos 1, ¿verdad? Ahora voy a proceder primero a realizar la integral que tengo en el exponente de mi fórmula, ¿vale? Entonces, para ello, vemos que si yo reemplazo mi p de x dentro de esta integral, me va a quedar una integral positiva. Vamos a resolverla en este lado de la pizarra. Nos va a quedar que la integral va a ser x sobre x menos 1. ¿Por qué queda positiva? Porque este signo menos con el signo menos que tengo en la parte de afuera de mi integral se me elimina, quedándome una integral positiva. Ahora, para resolver esta integral simplemente yo tengo que sumar y restar 1, ¿cierto? En la parte superior. Vamos a ver que nos va a quedar una integral sencilla al momento de nosotros realizar dicha operación. Entonces nos va a quedar x menos 1 más 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Por dx. Ahora, separo mi integral de tal forma en que yo tome todo este término y se me puede eliminar o hacer 1, ¿ya? Entonces la integral me va a quedar así tal cual, x menos 1 sobre x menos 1 por dx más la integral de dx sobre x menos 1. Simplemente lo que hice fue separarlas y a conveniencia tomar todo este término. Estos términos me da 1, ¿verdad? Y la integral de dx me da x, ¿cierto? Más la integral que tengo en este lado de la parte derecha me va a dar lo que sería un logaritmo natural de lo que tengo en la parte de abajo. Entonces me va a quedar logaritmo natural de x menos 1.
¿vale? Esa sería la integral que tengo en mi exponencial de Euler. Ahora, voy a reemplazar todos mis datos que tengo en la fórmula, quedándome como mi segunda solución es igual al Euler a la x, que sería mi solución conocida, la que me da el ejercicio, por la integral de Euler a la x más logaritmo natural de x menos 1, ¿cierto? Sobre Euler a la x al cuadrado, que sería mi solución conocida al cuadrado, por dx. Ahora, para continuar resolviendo esta integral, lo que yo voy a proceder a hacer es aplicar la propiedad de la potenciación. Si bien nuestro exponente está sumando, yo los puedo separar de tal manera que me quede de igual base y me queden multiplicando. Entonces, mi segunda solución está dada por el Euler a la x por la integral de Euler a la x por Euler a la logaritmo natural de x menos 1, ¿vale? Sobre Euler a la x, todo esto al cuadrado, por dx, ¿vale? Ahora vemos que este Euler se puede eliminar con el logaritmo natural y de paso este Euler a la x yo puedo eliminarlo con un Euler a la x que tengo en la parte inferior. Donde mi solución, segunda solución, va a estar dada por Euler a la x, la integral de Euler a la menos x, porque subo el término que me queda abajo, lo subo como exponente negativo, por x menos 1. ¿Vale? Nos va a quedar esta integral a resolver. Para resolver esta integral, vemos que tenemos que realizar la integración por partes. Para ello, vamos a la siguiente página. Vamos a tomar un como x menos 1, ¿verdad? Utilizando el método de integración por partes. En donde nuestra derivada vamos en ambos lados, nos va a quedar como du va a ser igual a dx. Y nuestro db lo vamos a tomar como Euler a la menos x por dx. Si integramos esta parte, nos va a quedar como b igual a menos Euler a la menos x. La integral de Euler a la menos x es menos Euler a la menos x. Reemplazando todo en mi fórmula de la segunda solución, vemos que al utilizar el método de integración por parte, recordemos que utilizamos la famosa fórmula de una vaca sin cola vestida uniforme para guiarnos, y nos va a quedar x menos 1, que me va a multiplicar a menos Euler a la menos x, menos la integral de menos Euler a la menos x por el de x, ¿vale? Resolvemos esta integral, vemos que menos por menos me va a dar más, y la integral de un Euler a la menos x vendría siendo menos Euler a la menos x. Entonces, mi segunda solución está dada por, bueno, de paso distribuimos lo que sería este Euler a la menos x, su término, y Euler a la x va a quedar multiplicando a menos Euler a la menos x por x más Euler a la menos x. Ya sabemos que este término me va a dar positivo por la multiplicación de menos por menos me da más, pero al momento de integrar el Euler me va a quedar como negativo, entonces me va a quedar Euler menos Euler a la menos x, ¿vale? Vemos que estos dos términos se me pueden ir, ¿verdad? Son iguales pero de diferentes signos, y este término también se me puede ir con el término que me está multiplicando. ¿Por qué? Porque tener Euler a la menos x es lo mismo que tener 1 sobre Euler a la x. Por tal motivo se me eliminan. Entonces mi segunda solución estaría dada por menos x, que esta sería mi segunda solución. Ahora, ya encontré mi segunda solución, voy a reemplazarla en mi solución general o mi solución homogénea. Que en este caso la solución homogénea sería, como ya explicamos, C1 por la solución conocida más C2 por mi segunda solución, que fue la que encontré. Reemplazando lo que tenemos, esos datos lo que tenemos en nuestra fórmula de la solución homogénea, me va a quedar que mi solución a esa ecuación diferencial es C1 por Euler a la x más C2 que multiplica x.
¿Por qué yo coloco la x como negativa, o perdón, positiva? Porque no sé el valor de C2, entonces C2 también puede tomar valores negativos como -1, -2 y así sucesivamente. Por eso tal motivo yo lo dejo como positivo. Entonces, esto sería mi solución a esa ecuación diferencial de orden superior por el método de reducción de orden.